de títulos más, pero lo voy a aprovechar un tiempito que nos dedica su tiempo. Hola, Doc, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, María Mercedes y Horacio, lo saludamos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buen día, María Horacio. ¿Cómo les va? ¿Cómo Muy están? bien. Gracias por invitarme al programa. No, por favor, a usted por atendernos. ¿Qué es la apnea del sueño y por qué se produce, Doc? Bueno, las apneas del sueño son pausas respiratorias de más de 10 segundos de duración. La verdad que cuando estamos despiertos, la respiración está como muy supervisada por nuestro control consciente, es algo casi voluntario. Ahora, cuando dormimos, porque claro, uno dice pausas respiratorias, no dejo de respirar por más de 10 segundos. Bueno, lo puedo hacer, ¿no? Pero el tema es cuando uno duerme. Porque cuando dormimos, la respiración está a cargo de una especie de piloto automático que puede fallar al menos por un rato, sobre todo si uno tiene alguna obstrucción en la vía respiratoria. Tener más de 5 apneas por hora, más de 5 pausas de más de 10 segundos durante la noche, claro, es padecer del síndrome de apnea del sueño. Y eso te genera, cuando es leve, se rompe la arquitectura del sueño. En la medida que esto es más intenso, empieza a haber mala saturación de oxígeno en sangre, tenés menos cantidad de oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno en vez de ser de 90 y pico de 100, empieza a bajar 80, 70, 60. Y eso genera toda una serie de síntomas. Y ustedes saben que es algo muy frecuente y se vincula, es cierto, porque vos recién lo mencionaste, al tema de los ronquidos. Ustedes piensen que el 60% de los hombres de más de 60 años roncan. Pero las mujeres, hay mujeres que roncan también. No, por supuesto, yo porque les doy esta cifra porque es fácil de recordar y porque es más frecuente en los hombres, pero claramente que sí. Y uno dice, todas las personas que roncan tienen problemas realmente respiratorios, quiere decir, ¿tienen apnea? No, por suerte no, pero claro, hay que distinguir. Uno puede tener un ronquido benigno, que quiere decir que no tengo apnea, pero solamente hago ruido porque me vibra la faringe, eso puede molestar. Hay ronquidos que son leoninos, digamos, que uno los escucha a mucha distancia, pero el problema es cuando uno tiene un ronquido que es patológico porque se acompaña de apneas. Y ahí vas a tener que los pacientes se van a quejar, se van a despertar con la boca seca, van a tener dolor de cabeza a la mañana, van a tener hipersomnia diurna. Durante el día, cada vez que están más quietitos o menos estimulados, se duermen después de comer, si son acompañantes manejando, o si la apnea es más severa, porque yo te cuento que vos podés tener 5, 10 o 15 apneas por hora, pero puedes tener 60 también. Hasta 15 apneas por hora es un grado leve, entre 15 y 30 es moderado y más de 30 es severo. Eso te va rompiendo la arquitectura del sueño, o sea, uno no profundiza el sueño, no tiene bien el sueño no REM, el sueño REM, entonces no archivás bien los datos que aprendiste que viviste el día anterior, te complica cognitivamente, dormís en alarma, porque cada vez que te despertás a la noche es porque no estabas respirando bien, entonces te aumenta la chance de ser hipertenso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo se diagnostica? Bueno, se diagnostica el propio paciente, pero sobre todo la pareja del paciente, claro, que es la que no puede dormir. Esto más, hay que hacerse un estudio del sueño, una polisomnografía en el laboratorio de sueño. Nosotros tenemos laboratorio de sueño, todas las noches vienen 4 o 5 pacientes a dormir. Es que es un paciente al cual le colocas un montón de cablecitos, un montón de electrodos en el cuerpo que miden las variables biológicas, o sea, el electroencefalograma, movimientos oculares, electrocardiograma, el brochecito en el dedo para ver la saturación de oxígeno y por supuesto la parte respiratoria, cuánto aire te entra y te sale por la nariz y la boca, y además cómo moves la caja respiratoria. Y entonces allí podés distinguir, que esto es importante, no solamente saber si tenés apneas del sueño, sino saber si son obstructivas, porque se te colapsa la vía respiratoria, por ejemplo, cuando tiene la lengua hipertrofiada, el cuello de mucho diámetro, mucho sobrepeso que te aplasta la caja torácica, etcétera, que eso es típico del adulto, o en los pacientes pediátricos, los chiquitos, si tienen un síndrome de apneas centrales porque el cerebro no manda la orden. Porque, claro, hay apneas en adultos y en pacientes pediátricos, pero los pacientes pediátricos suelen tener apneas centrales.
¿Y qué diferencia hay entre la apnea de un niño y la apnea de un grande? Que la del niño es neurológica pura, porque el cerebro no manda la orden, en general son pacientes inmaduros. A nosotros nos vienen un montón de pacientitos porque tienen algún familiar que ha tenido una muerte súbita o algo parecido, y entonces lo que quieren saber los médicos pediatras es descartar que no tenga un cuadro de apneas. Cuando usted dice, Doc, perdone, cuando usted dice no le manda la información el cerebro al niño, ¿qué información es la que le debería mandar para no tener apnea? La información, la orden a los músculos respiratorios para que respiren. Apa. Nada más ni nada menos. Claro, uno está acostumbrado a lo que yo te decía al principio. Sí. La respiración durante el día es casi voluntaria. Nosotros ahora estamos conversando y es como que respirás en el momento que no hablas. O sea, la respiración es muy voluntaria durante el día. Pero ¿y cuando dormís? Cuando dormís queda a cargo de ese piloto automático que no tiene que fallar. Y ese piloto automático a veces tiene una inmadurez en los pacientes pediátricos y a veces tiene obstrucciones la vía en los pacientes adultos. ¿Quiere decir, doctor, que usted nos recomienda una revisión, algún tipo de consulta? Y mira, cuando vos tenés síntomas, y después cuando tenés factores que te aumentan el riesgo, ponele sobrepeso, la circunferencia del cuello aumentada. Bueno, la verdad que se da más en los hombres que en las mujeres, por más que se dé. Sí. Después, en la medida que tenés más edad también, si hay antecedentes familiares, porque hay familias que tienen estos cuadros, el consumo de alcohol, de sedantes o tranquilizantes. Vos sabés que hay gente que duerme mal porque tiene apneas. Entonces, ¿qué hacen? Toman benzodiazepinas para dormir, o sea, alprazolam, clonazepam, etc. Y el paciente siente que duerme mejor, pero la verdad es que te aumenta la cantidad de apneas porque te deprime respiratoriamente. Así que no está bien eso. No. Y después el tabaquismo, la congestión nasal, porque el que fuma tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No todos, yo fumo y no tengo claramente las apneas. Así que esto, vos fíjate que se da, mira, si yo te diera una cifra, es muy variable, ¿no? La cosa estadística de país a país, pero pensá en que aproximadamente un 5% de los pacientes adultos, en mayor o en menor grado, tienen este tipo de cuadro. Y bueno, entonces uno, finalmente, ¿qué les dice a los pacientes? ¿Esto se puede tratar? Sí, se puede tratar, se puede mejorar un montón, así que no hay problema. Acá lo importante no es se cura, doctor, no se cura. Te digo la verdad, hay pacientes que lo revierten en gran parte, Sí. Pero de verdad mucho. O sea, el paciente, uno le va a decir, o baje de peso, o ejercicio, no consuma alcohol, no fume. Le podés decir, duerma de costado, porque a veces tenés las apneas durmiendo boca arriba, pero no de costado. Vos sabés que hasta se venden pijamas con una pelotita de golf cosida en la espalda. ¿Para? Perdón, de golf no, de tenis. ¿Por qué? Una pelotita de tenis cosida en la espalda. Sí, es gracioso, pero existe. ¿Pero por qué? Y porque no te vas a poner boca arriba porque la pelotita de tenis te molesta, entonces te pones de costado. Ay, por Dios, y de costado se comprime menos la vía respiratoria. Después sí, hay tratamientos otorrinolaringológicos, por ejemplo, vos podés tener la campanilla muy grande y entonces te extirpan una parte, hay cirugías nasales, maxilares, etcétera. ¿Y qué se usa muchísimo? Un aparato, que eso está mencionado en la nota que publicaron en el Diario de la Nación, el equipo de CPAP. CPAP quiere decir Continuous Pressure Air Pump, quiere decir que vos mandás de manera continua aire a presión mediante una bomba muy silenciosa y cómoda, el aire del ambiente, con una presión de 3 a, ponele, 14, 15 centímetros de agua más. Y por esta diferencia física no se te colapsa la vía respiratoria. Pero lo que ocurre es que, si bien esto es fantástico, no todo el mundo tolera este tipo de tratamiento. Y entonces vos sabés que se van diseñando otras cosas, y acá quiero enganchar con mi segunda especialidad médica, porque yo soy neurólogo, pero soy endocannabinólogo, soy especialista en cannabis. Te iba a preguntar por el cannabis medicinal. Bueno, este 4, 5 y 6 de noviembre se celebra la tercera temporada de la Expo Cannabis en La Rural, un icónico lugar de la ciudad de Buenos Aires. Pero digamos, un evento importante donde van más de 50.000 personas, y tiene una parte médica
Y después tiene otras áreas que tienen que ver con lo industrial y el uso adulto. La parte médica, que es donde estoy yo, y yo doy allí una conferencia que tiene que ver con esclerosis múltiple y cannabis, y otra con los efectos médicos del cannabis en el deporte. Bueno, hay un tema interesante que conversé en la expo del año pasado, que eran los trastornos de sueño. Y este es un trastorno de sueño. Bueno, resulta que el nervio que llega con sus terminaciones a la parte de las vías respiratorias y nuestros pulmones es el nervio vago o decimopar o neumogástrico. Y se sabe que ese nervio tiene receptores CB1 a el cannabis. Entonces uno puede estimular los receptores CB1 y se dilatan los nervios. Y es muy interesante, se dilata la vía respiratoria por el estímulo de los nervios y generan broncodilatación de las vías respiratorias. Y es muy interesante porque este conocimiento de los efectos de los cannabinoides sobre la regulación respiratoria, que está mediada por también otro tipo de receptores a la serotonina inclusive, atenúa muchísimo y disminuye muchísimo las apneas del sueño, y esto está absolutamente estudiado. Hay varios trabajos publicados, sí. Así que vale la pena también una opción terapéutica con el cannabis medicinal cuando no se ha logrado por los tratamientos clásicos. Claro. Ahora, usted tenía un trabajo que tiene que ver con respecto de este tema del cannabis, que tiene que ver con el cannabis, con el insomnio y con el Alzheimer. Con el insomnio y con el Alzheimer. ¿El cannabis te puede ayudar en este tipo de situaciones? Usted habla de la apnea, en el insomnio, en el Alzheimer. Esto está realmente comprobado que esto es así, ¿verdad? Sí. Hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Cuando yo les hablo de que hay un tipo de cannabis útil para dilatar los bronquios, me refiero a una fórmula puntual, con lo cual quiero decir que hay muchas fórmulas. Entonces hay otra fórmula que te sirve para el insomnio, o sea, para conciliar el sueño. Y eso también hay trabajos científicos publicados, porque el insomnio, en realidad, el insomnio es no poder conciliar el sueño, no mantener el sueño, despertarse muy temprano, tener el sueño fragmentado o despertarse. ¿Por qué pasa eso? Eso me pasa a mí, doctor. Yo duermo cada vez menos. A veces duermo 4 horas, 5 horas, 6 horas. No duermo las 8 que son las indicadas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay múltiples causas, hasta las genéticas, pero también hay cuestiones de hábitos, hay cuestiones que tienen que ver con el grado de exigencia y de alarma que uno tiene en la vida diaria, hay hasta cuestiones digestivas. Realmente es multicausal el problema del insomnio. Y el año pasado, te cuento que fue un gran tema María, porque, claro, con un confinamiento tan prolongado como el que tuvimos en nuestro país, muchísima gente tuvo el problema de insomnio. Entonces era un buen tema para conversar porque casi todos los pacientes se habían enganchado con las benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, clonazepam, que son adictivas y que cuando llegas a determinada dosis te disminuyen la memoria. Entonces, ¿cuál fue mi tarea, digamos? Mi tarea fue tratar de reemplazar los productos perjudiciales por productos que sigan siendo útiles para mejorar el insomnio, porque es muy incómodo vivir con insomnio, pero que no generen efectos adversos. ¿Y yo qué he utilizado? Yo he utilizado muchísimo la melatonina y el cannabis para poder justamente escaparme de las benzodiazepinas. Y dentro del cannabis tenés una fórmula muy interesante con un cannabinoide que se llama cannabinol. O sea, vos fíjate que yo te mencioné, para el tema, o te cuento ahora, para dormir se usa mucho CBD, pero sobre todo THC. Para dormir con la vía broncodilatada y evitar las apneas. Pero para poder evitar el insomnio usa CBN. Claro, pero para dormir a veces hay mucha gente que... vos hablaste recién del melatol, que también toma esto, que no es adictivo como un clonazepam, por ejemplo. Claro, la melatonina es muy interesante, porque la melatonina es una hormona que es la directora de orquesta de todos los diferentes circuitos que arman la arquitectura del sueño. Ahora, es muy importante tener en cuenta que hay melatoninas
de liberación inmediata y hay melatoninas de liberación prolongada que a veces son necesarios para el tipo de insomnio que tiene el paciente. No es todo lo mismo y podés cambiar la dosis y hasta podés combinarla con otros productos. Mirá y volviendo vos. al tema del cannabis, piensen ustedes que cuando uno dice cannabis, hay 3 plantas que serían como Adán y Eva, cannabis sativa, indica y ruderalis, pero de esas descienden 700 plantas bien distintas, y te diría que hay como 15.000, con fórmulas químicas diferentes, que además puedes transformar en remedios con distintas formas farmacéuticas. Me refiero a que puede ser un aceite, a que puede ser un líquido, una cápsula, un parche, etcétera. Por eso que el mundo del cannabis es muy variado. Y cannabinoides hay 140, no solamente THC y CBD, que lo hemos conocido por la epilepsia o por el autismo, y el CBN, que te lo menciono para dormir. Qué bien anda el cannabis, doctor, con el tema del autismo. Yo tengo una amiga que su hijo es autista, y qué bien anda, le mandaron ese tratamiento, qué bien que anda, ¿no? Hay un trabajo científico no se puede que se publicó no hace mucho, para el 2018, si no me falla la memoria, donde se estudian 180 pacientes con autismo o trastorno generalizado del desarrollo, y a estos pacientes se les da un cannabis rico en CBD, cannabidiol, parecido a lo que se usa para epilepsia, y de ellos hubo un 30% con una mejoría muy significativa en la comunicación, en el contacto visual, etcétera, en mejorar la conducta, en mejorar el sueño, y una mejoría muy interesante en un 50% más, con lo cual beneficiaste el 80% de los pacientes, sobre todo para una patología que no tiene un tratamiento específico. Claro. Doctor, ¿puedo preguntarle nuevamente por la apnea? Pero cómo no. Había dicho al principio que el corte en la respiración podría llegar hasta 10 segundos. Mucho más. O sea, a partir de los 10 segundos te lo consideran apnea, pero vos tenés apneas de 1 minuto. Pero eso es... Pero te podés morir ahí, doctor. Miren, a ver, cuando uno hace estudios en un laboratorio de sueño, vas haciendo los informes de los pacientes, te encontrás con mucha gente que tiene apneas obstructivas del sueño, de grado leve, moderado, y cada tanto te aparece algún paciente con apneas severas que uno se asusta porque tienen más de 60 por hora y muchas prolongadas, y la verdad que ese paciente lo llamás para que venga rápido a la consulta. Obviamente que hay riesgo. Por suerte es una situación muy excepcional que un adulto fallezca de las apneas, pero sí te deteriora la memoria, la salud, la presión arterial, realmente te complica la calidad de vida. Es sí grave en ese sentido y mucho más riesgoso en la población de la población pediátrica, como te contaba hace un rato. El síntoma... Por eso es que se usa para descartar la muerte súbita, claro. Sí, claro. Normalmente uno se levanta con esa bocanada... como ahogado, que te despertás de golpe. Y lo que pasa es que el que es respirador bucal, que es el que se despierta con la boca seca, porque si vos no tenés buena permeabilidad de aire por la nariz, porque uno normalmente debería respirar por la nariz, si eso no está ok, porque tenés un tabique desviado, hipertrofia de los cornetes, etcétera, vas a respirar por la boca. Por la boca no es tan eficiente y además te vas a despertar con la boca seca. Esto no se cura, se mejora, ¿no? Se trata. No creas, hay pacientes que tienen algunos procedimientos donde se pueden curar, ¿no? Pero la mejoría es muy significativa, pero muy significativa. Claro, hay pacientes que no se curan, pero usan el equipo de CPAP y con eso se compensan y no tienen los síntomas. Pero nosotros también recibimos muchos pacientes que se hacen este estudio de manera... Es como que entra dentro del protocolo, los pacientes con un sobrepeso muy importante, que se van a hacer los diferentes tipos de cirugía bariátrica para bajar de peso, que son pacientes que pesan 120, 140, 160 kilos. Esos pacientes, cuando se hacen la cirugía a los meses o al año, que han bajado muchísimos kilos, o sea, capaz que tenés un paciente que pesaba 150 y viene pesando 80 el consultorio. Entonces, a esos pacientes a veces las apneas le desaparecen por completo. Mirá, o sea que el sobrepeso era una cosa que jorobaba. El sobrepeso,
hipertrofia de la lengua en la parte posterior, el grosor o el diámetro de tu cuello, eso juega muchísimo en la posibilidad de tener apneas obstructivas del sueño. Eso es clave. Y por eso que sería muy bueno, mientras vas haciendo el tratamiento, lograr compensarlo con el equipo de CPAP. Los equipos de CPAP, los que usábamos hace muchos años, eran fijos. A vos te decían, bueno, usted necesita 8 centímetros o 10 centímetros de presión de aire para no tener apnea. Entonces te ponía el aparato que mandaba siempre 8 o 10 centímetros. Hoy en día son inteligentes, María. Entonces, el equipo, cada vez que respiras, te manda la presión de aire necesaria para que no tengas la apnea. Y además el aire te lo manda a buena temperatura y lo humidifica. Son muy cómodos, son muy portables, silenciosos, y hasta si uno hace un viaje en avión, se pueden enchufar, digamos, en la UV, en la ficha USB, claro, o la que tengas allí. Mirá a mano. vos. Realmente son muy sea muy que esos aparatos se compran, son accesibles, doctor, son caros. Mira, habitualmente ahí depende de la cobertura médica de que cada tengas, paciente. claro. A veces te cubre un determinado modelo, después está la posibilidad de alquilarlos. ¿Pero qué es? ¿Como un aparato de estos que vos te nebulizás o nebulizás a tus hijos? No tiene nada que ver. Nada que ver. Nada, es un equipo de CPAP, punto. No sé qué es un equipo de CPAP. Y es muy clave tener una buena máscara. Yo te cuento que las máscaras pueden ser de cara completa, de nariz, de boca, buconasales o de mínimo contacto. Son todas de siliconas, han evolucionado muchísimo. A mí con este aparato te preguntan, es una pregunta de un oyente, ¿con este aparato dejas de roncar, de que tu marido deje de roncar? Se atenúan o disminuyen, no es garantía de que desaparezcan, pero habitualmente mejoran mucho los ronquidos. Pero vos tenés que dormir con esto, con la mascarilla. Sí, pero yo quiero aclarar algo. El ronquido per se no es indicación de usar un equipo de CPAP. Uno usa el equipo de CPAP si tiene apneas. Si tiene apnea. Que hagan ruido o no, que ronques o no. El equipo es para solucionar la apnea. Y el otro comentario es, y no me quiero olvidar de recalcarlo, que si no tolerás el equipo de CPAP, tenemos solución usando cannabinoides. Cannabinoides. En gotas. Que te reducen las apneas de manera muy significativa. Ya que bárbaro, ¿no? Perdón, acá me preguntan, ¿qué es un equipo de CPAP? ¿Qué es? Es un equipo que te manda el aire del ambiente, no es que tenés un tubo de oxígeno, te manda el aire del ambiente a través de una tubuladura, de un caño, de una manguera, digamos, y que termina en una máscara que te la pones sobre tu cara, tu nariz o tu boca, y se mete dentro tuyo cada vez que intentás respirar. Ese aire te va a entrar como si fuera el del ambiente, pero con unos centímetros de presión más, que por un fenómeno físico evita el colapso de la vía respiratoria y por tanto evita la apnea. Bien. ¿Y eso es de uso temporal hasta de uso temporal o definitivo? Depende de la situación del paciente. Bueno, me piden que le pregunte por la narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? Y la narcolepsia es una enfermedad de origen genético que la padece aproximadamente una cada 2.500 personas. ¿Y qué ocurre en los pacientes que tienen narcolepsia? Que, se caen como desmayados, como si tuvieran un síncope, pero en realidad se caen dormidos. Varias veces por día, 4 veces, 6 veces. Estás trabajando y de repente, ¡pum!, te fuiste al piso y te dormiste. Pero además tienen un cuadro donde todo lo que es la actividad onírica, todo lo que es soñar con imagen tipo película, te aparece descontrolado durante el día y se llaman alucinaciones hipnagónicas. Y otro fenómeno del sueño, que es que cuando soñás a la noche y, por ejemplo, estás viviendo alguna persecución, vos no te podés acorrer en la habitación, vos estás completamente relajado. ¿Por qué? Porque el organismo, como mecanismo defensivo y por un tema evolutivo, anula que te puedas mover. Bueno, estos pacientes mandan esa orden en el momento equivocado, entonces tienen parálisis del sueño y cuando se despiertan a la mañana no se pueden mover. Entonces, una serie de fenómenos que hacen a la arquitectura del sueño normal
te aparecen en momentos no adecuados. Eso sería básicamente la narcolepsia. Ajá. La narcolepsia tiene tratamientos, y los tratamientos de la narcolepsia tienen que ver en parte con apuntar a qué, a mejorar tu sueño porque no duermen bien, pero también a mejorar tu vigilia. Eso es sumamente importante. Ajá. Hay diferentes productos estimuladores y productos para mejorar lo que tiene que ver con la digamos, apnea con lo que tiene que ver con la parálisis del sueño. Ajá. Y con los otros fenómenos que aparecen a la noche. Bien. Y vos sabés que acá también tenés la posibilidad de utilizar dentro del arsenal terapéutico que empleamos algunas fórmulas de cannabis. De cannabis, qué bueno. ¿La narcolepsia se cura, se trata? La narcolepsia no se cura, la narcolepsia se trata. Se trata. Y la narcolepsia se diagnostica también, tenés muchas veces en la familia varios integrantes que la padecen, y además podés averiguar cuál es el gen. Le podés pedir un estudio genético al paciente y tener ese dato, por lo menos en algunos casos. Qué maravilla, me quedaría toda la mañana hablando con usted. Le cuento que tiene 50.000 preguntas y me piden, bueno, nosotros, a las personas que nos están pidiendo cómo contactarse, porque hay gente que tiene hijos autistas y que quieren hablar, quiero decirle que, deme su red, doctor, el doctor, ¿cómo se llama el doctor? Bueno, se llama el doctor, es Alejandro Mi nombre es Alejandro Anderson, sí. Anderson con doble S. Les cuento entonces, les recuerdo, yo soy médico neurólogo, sí. especialista en cannabis medicinal. Mi Instagram, que es como el lugar así más fácil para encontrarme, sí. es doctor, con las 6 letras, doctor completo, Anderson con doble S, doctor Anderson. Ahí me pueden encontrar. Y en el encabezamiento están todos los datos para ubicarme. Está el mail, está el WhatsApp, etcétera. Y ahí lo ubican. Y yo utilizo mucho el Instagram como newsletter, sí. donde subo notas que pueden ser útiles para la gente, para los pacientes, porque en la medida que uno más sabe de medicina tiene más salud. Eso es un hecho sí. que ya está confirmado hace mucho. Sí. Y bueno, aprovecho notas como estas, por ejemplo, podemos subir al Instagram para que puedan aprovecharlas, y después, bueno, ningún problema hablar sí. en cualquier otro tema en donde se pueda meter, claro, por la supuesto, neurología en general, o el cannabis, que sirve para 45 Mire, síntomas doctor, de enfermedades. usted escribió en una oportunidad, no sé si bien en Instagram o en Twitter, que también lo sigo en Twitter, usted, el aceite de cannabis concilia el sueño e impide las pesadillas. Sí, es cierto, hay fórmulas de cannabis que tienen una composición útil para las pesadillas. La verdad que, claro... ¿Pero por qué se producen las pesadillas? Y hay un grupo de trastornos del sueño que se llaman sí. parasomnias. Dentro de las parasomnias entra el sonambulismo, sí. el terror nocturno que tiene muchas veces la población pediátrica, las pesadillas, errabundismo, etcétera. Las pesadillas se pueden deber a muchísimas cosas. Hay cosas que son circunstanciales. Por ejemplo, se sabe que la acetilcolina es un neurotransmisor que se usa mucho para soñar. Si vos incrementás mucho esa cantidad de acetilcolina, a veces los sueños son demasiado vívidos y pueden ser pesadillas. Y eso puede ocurrir porque tuviste una comida muy pesada, te acostaste muy temprano, y el trabajo del aparato digestivo genera un montón de acetilcolina, y eso te genera que tengas pesadillas porque tuviste una comida pesada. Eso sería algo más corriente, pero hay muchísimas causas. Los sedantes no son buenos, ¿verdad? Los tranquilizantes... No, los tranquilizantes menores, los ansiolíticos o hipnóticos de segunda generación, sí. Realmente hay que tratar de no usarlos porque uno se engancha porque bajan la ansiedad, o se enganchan porque te solucionan el problema de insomnio, sí. Pero hay un grupo de pacientes que tienen que ir de a poquitito incrementándolos, sí. Y llega un momento que la dosis te perjudica los circuitos de la memoria. Claro. Y no lo podés sacar porque después el insomnio se te dispara. Bien. Entonces quedás atrapado ahí. Así que no, realmente hay que optar por tratamientos que no generen efectos adversos ni adicciones. El cannabis medicinal no genera adicción, ¿verdad? El cannabis medicinal no genera adicciones. Definitivamente no genera adicciones. A ver,
Piensen ustedes que yo tengo pacientes tratados por esclerosis múltiple, Claro. donde usamos una importante cantidad de THC, que teóricamente es la parte psicoactiva de la marihuana. Claro. Y esos pacientes no tienen absolutamente ningún efecto psicoactivo, ni ningún tipo de adicción. Y tampoco tienen ningún perjuicio en sus neuronas. O sea, el cannabis, el CBD, THC o la marihuana empleada en adultos definitivamente ni desmiriniza ni mata las neuronas. De ninguna manera. Buenísimo. Hay trabajos científicos que lo demuestran. Qué terrible. Ayer veía una foto, doctor, nada que ver, pero ayer veía una foto del político del senador Bullrich, el deterioro. Qué lástima que todavía no aparezca una cura para esto, ¿no? Bueno, esta es una enfermedad completamente distinta, una enfermedad degenerativa que es la esclerosis lateral amiotrófica. Sí. La ELA, más conocida como ELA. Tenemos ELA, claro, efectivamente, la ELA. Tenemos ciertos productos, el Riluzole, el Edarabone, recientemente el AMX0035, que atenúan, lentifican la evolución de la enfermedad, pero punto. No tenemos la posibilidad de torcer el curso del cuadro, lamentablemente, todavía, y hay más de 200 trabajos científicos en desarrollo en este momento. Sí. Esperemos poder lograr algo más eficiente en poco tiempo, porque para los pacientes es una situación tremenda y para nosotros los médicos es muy frustrante. Claro. ¿Es fácil acceder al aceite de cannabis? Me preguntan. Uno puede acceder al cannabis artesanal, al cannabis que se cultiva. A la planta. Claro, uno puede cultivarlo teniendo un permiso, que se llama Reprocan. Yo tramito esos permisos, los permisos del Reprocan, y uno entra en un listado de salud pública y queda anotado como usuario o usuaria de cannabis medicinal que cultiva o que tiene un cultivador solidario o que tiene una ONG que se lo cultiva. Así que se puede acceder perfectamente, y después está la opción, por ahora muy limitada en la farmacia, de dos cannabis de CBD, de molécula aislada. Falta todo el resto, pero la ley que se aprobó, que impresiona ser una muy buena ley, la verdad que falta que la reglamenten. Qué bueno sería hacer un aceite que englobe todo, que sirva para todo, ¿no? No hay, es como tener una pastilla que sea para todo. No, de hecho tiene que ser específica. Específica porque, para cada cosa. Son más de 45, 50 síntomas. Pero ¿cómo vos sabés que, claro, tenés que para el aceite de cannabis, yo voy y pido, ponele compro, o vos me autorizás, o vos me vendés, ahora ya es mucho más accesible. ¿Cómo sé que compro el que tengo que comprar para dormir, el que tengo que comprar para el dolor? Porque yo a mi mamá le daba para los dolores de huesos, que le vino bárbaro también, ¿no? Pero lo que te quiero decir, ¿cómo sabes cada cosa, no? Tiene que haber una consulta. Bueno, uno, primero que hay que conocer el tema porque es muy variado. Sin lugar a Pero uno, duda. ¿cómo hago yo para saber? Yo necesito tener de ese aceite la cromatografía, que sería tener la fórmula. Claro. Yo veo cuánto THC, CBD, CBN, en forma carboxilada y en forma neutra tiene. Yo necesito tener la cromatografía y necesito conocer algo de la técnica que usaron para obtenerlo. Si lo calentaron a 135 grados u 80, por ejemplo, te cambia por completo la fórmula. Sí, claro. ¿Y de qué planta proviene? Claro. Lo que más se usa es la flor, me preguntan. Los cogollos son los que tienen la mayor cantidad de producto, porque son los que tienen los tricomas, que es donde la planta fabrica básicamente los cannabinoides. La planta tiene cannabinoides, terpenos y flavonoides. Los terpenos tienen bastante efecto. Quiero hacer una aclaración. Si alguien ofrece aceite de prensado de semillas como un producto que tiene cannabis, eso no es cierto, porque las semillas de la planta no tienen cannabinoides. Mirá, qué bueno.
A ver, doctor, yo hago mal porque la verdad que le tendría que dar esto a la producción, pero es muchísima la cantidad, pero dice que su hija se siente morir por falta de respiración y nos autoriza a pasarle su número de teléfono en privado a esta mamá que está preocupada por su hija. No hay problema, porque no hay problema. De hecho que está en el Instagram. Lo que yo siempre le pido a los pacientes es que escriban, ¿no? Escriban en el Instagram, que siempre es más fácil que el audio, que escriban, y yo después voy contestando y voy organizando. No hay Doctor problema. Anderson, ¿verdad? Sí, sí. Doctor Alejandro Anderson. Alejandro Anderson, con doble S. Sí, con doble S, sí. Eso es importante porque si llegan a escribir un mail y le ponen con una S no llega. Claro. Faltan algunas cosas como aceitar un poco más el mecanismo del tema del cannabis, ¿no? Bueno, pero, a ver, yo les cuento, yo participo de la Expo Cannabis desde que se inició. Hicimos la primera en el 2019, la segunda la hicimos en el 21 y ahora vamos por la tercera temporada que se hace 4, 5 y 6. Y no les puedo comentar todo lo que ha cambiado, el conocimiento, el acceso. Realmente ha crecido muchísimo, muchísimo. La cantidad de trabajos científicos que te respaldan lo que haces prácticamente se han triplicado en el planeta. Y además en el planeta, de los 200 países, ya tenés 50, la cuarta parte que tienen reglamentaciones de cannabis medicinal. Ajá. Perfecto. No es un tema de Argentina, es un tema global. Sí, en todo, sí. Doctor, ha sido un placer, no va a ser la última, no le puedo leer la cantidad de mensajes y de preguntas que llegan, así que lo vamos a molestar una vez que englobemos un poco más el tema. Pero el cannabis decididamente es la que más preguntan. ¿Cómo se nota que, por ejemplo, para el dolor de huesos funcionó muy bien también, ¿no? Dice que le mandaron, bueno, a mí me mandó también un médico para mi mamá, o sea que funcionó bárbaro. Gracias, doctor, es muy amable usted, muy generoso de atendernos. Bueno, les deseo que terminen muy bien el día, saludos a todos los correntinos. Y bueno, cuando quieran me tienen. Los llamamos. Gracias, doctor. De nada, suerte. Suerte. El doctor Alejandro Anderson, neurólogo, fundador del Instituto de Neurología de Buenos Aires, del INBA, y hablando un poco de toda esta situación. Vamos a decir, ¿me pueden decir las redes, por favor?